La historia de la humanidad está manchada de una larga lista de enfermedades que azotaron a las comunidades nacientes y que han provocado la muerte de miles de personas a lo largo de la historia. Por tanto, el hombre ha intentado combatir de diversas formas las plagas que asolan a la civilización. En la antigüedad, no había métodos que sirvieran para prevenir o evitar los contagios. Solo aislar a quienes tuvieran un padecimiento contagioso, para así prevenir la diseminación entre aquellos que se encontraban sanos. A esto se le conoce como cuarentena. Con el albor de la investigación científica, se fueron descubriendo nuevos métodos para identificar los patógenos causantes de enfermedad, lo que permitió desarrollar medidas para evitar más contagios al mantener libre de los patógenos las áreas circundantes a la población humana. A esto se le llamó saneamiento. Dentro de los grandes inventos de la humanidad se encuentra la vacuna, sustancia que ha permitido prevenir la infección de enfermedades a pesar de estar en contacto directo con ellas. La serendipia, un descubrimiento afortunado y accidental, permitió a Alexander Fleming encontrar las propiedades antibióticas del hongo Penicillium para así crear los antibióticos. Los objetivos de este trabajo son: 1. Revisar los hitos históricos más relevantes que han repercutido en la salud pública a nivel mundial, y 2. Explicar la importancia de conocer los avances en el área de la salud que han llevado a mejorar la calidad y esperanza de vida de la humanidad. La salud pública es el arte y la ciencia de prevenir enfermedades, recuperar la salud y evitar las consecuencias de la enfermedad mediante la acción colectiva de la población. Esta ciencia se ha desempeñado desde hace muchos años. Existen importantes hitos históricos de la salud pública. Abordaremos a continuación 4 de los más importantes. La cuarentena y la peste negra. El término cuarentena fue acuñado en el siglo XIV para designar una medida de protección frente a enfermedades foráneas, como la peste. La peste es una infección bacteriana poco frecuente pero grave. Históricamente podemos mencionar los siguientes hechos. Existen datos que muestran que la China del siglo VII ya detenía a los marineros y extranjeros que padecían la peste. El término cuarentena nació a finales del siglo XIV con el aislamiento de las personas que llegaban de zonas infectadas por la peste al puerto de Ragusa. En 1397, el periodo de aislamiento se fijó en 40 días. De ahí la palabra cuarentena. En el siglo XVII, la cuarentena que implementó Londres falló y la peste arrasó Inglaterra entre 1665 y 1666. Estados Unidos aprobó las leyes de cuarentena durante el siglo XVIII. El brote más grave en nuestros días fue en 1994. Se dio en 5 estados de la India y este brote se controló en 2 meses y costó $1.700 millones. El saneamiento y la cólera. Para hablar de este tema tenemos que mencionar a un hombre llamado John Snow, quien en el año de 1855, en Londres, realizó una amplia investigación sobre el cólera y descubrió que estaba asociado con el agua. Su descubrimiento llevó a que el Reino Unido hiciera mejoras de saneamiento y a su vez ocasionó una reducción de mortalidad de esta enfermedad. Históricamente, podemos mencionar los siguientes hechos. En 1880, Londres construyó un nuevo sistema de alcantarillado. En 1991, llegó a las costas de Latinoamérica una pandemia de cólera que se había iniciado 30 años atrás y que se había propagado por numerosos países de África, Asia y Europa, con devastadoras consecuencias humanas y económicas. La enfermedad, que al parecer tenía su origen en el pescado contaminado por el agua de sentina de los barcos en la costa del Perú, se propagó rápidamente por todo el continente, provocando cerca de 400.000 casos notificados y más de 4.000 defunciones en 16 países durante ese mismo año. En 1995 había más de 1 millón de casos de cólera y más de 10.000 muertes notificadas en la región de las Américas de la OMS. Además del sufrimiento y las muertes, el brote desató pánico, trastornó las estructuras sociales y económicas, puso en peligro el desarrollo de las poblaciones afectadas y desencadenó reacciones internacionales extremas e innecesarias. Debido a que se informó que el posible origen era Perú, algunos países vecinos impusieron restricciones al comercio y los viajes en este país. Este suceso costó $1.500 millones y afectó fuertemente la economía y estructura de este país. Debido a las fallas en el saneamiento actual, 1.100 millones de personas carecen de acceso a agua salubre y 2.600 millones carecen de acceso a un saneamiento correcto,
Como resultado, más de 4.500 niños menores de 5 años mueren cada día de enfermedades que pueden prevenirse fácilmente, como la diarrea. Las personas que no mueren, pero sí se enferman por estas circunstancias, sufren de enfermedades, son menos productivas y tienen menos oportunidades de educación, afectando a su vez el desarrollo del país al que pertenecen. La vacunación y la viruela. La viruela es una de las enfermedades humanas más antiguas que se conocen. Se tienen pruebas de su existencia hace más de 3.000 años en Egipto. Se sabe que causaba la muerte de 1 de cada 7 niños nacidos en Rusia y 1 de cada 10 en Francia y Suecia. Edward Jenner, en 1796, inoculó el virus de la viruela vacuna a un campesino de 8 años de edad y tras observar la reacción que tenía, le inoculó el virus de la viruela humana, creando así la primera vacuna. Entre 1967 y 1977 se implementó la campaña de erradicación mundial contra esta enfermedad, logrando su erradicación total en 1979. En 1978 se crea por decreto presidencial la Cartilla de Vacunación Nacional en México, llamada actualmente Cartilla Nacional de Salud. Actualmente, a los niños de entre 0 a 9 años se les aplican las siguientes vacunas: BCG, que nos protege contra tuberculosis; hepatitis B, pentavalente celular, que nos protege contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infección por Haemophilus influenzae tipo B; DTP, que nos protege contra difteria, tosferina y tétanos; rotavirus, que nos protege contra la diarrea ocasionada por rotavirus; neumocócica conjugada, que nos protege contra la infección por neumococo; influenza; SRP, que nos protege contra sarampión, rubiola y parotiditis; Sabin, que nos protege contra poliomielitis; SR, que nos protege contra sarampión y rubiola. A los adolescentes de entre 10 a 19 años, que se les aplicaron las vacunas que indicaba su Cartilla Nacional de Salud de 0 a 9 años, únicamente se les aplicarán las siguientes: TD, que nos protege contra tétanos y difteria; TDPA, en las embarazadas a partir de la semana 20, que las protege contra tétanos, difteria y tosferina; influenza estacional; VPH, que nos protege contra la infección por VPH y el cáncer cervicouterino. Actualmente, a las mujeres de entre 20 a 59 años que se les aplicaron las vacunas que indicaban sus cartillas nacionales de salud anteriores, únicamente se les aplicarán las siguientes: TD, que va a ser un refuerzo cada 10 años; TDPA, a partir de la semana 20 del embarazo; y la influenza estacional. En el caso de los hombres de entre 20 a 59 años que se les aplicaron las vacunas que indicaban sus cartillas nacionales de salud anteriores, únicamente se les aplicarán las siguientes: DD, como un refuerzo cada 10 años, y la de la influenza estacional. Por último, a las personas adultos mayores de 60 años o más que se les aplicaron las vacunas que indicaban sus cartillas nacionales de salud anteriores, únicamente se les aplicarán las siguientes: neumocócica polisacárida, que es a partir de los 65 años, que los van a proteger contra neumonías por neumococo; y la TD, que va a ser un refuerzo cada 10 años. Por último, la de la influenza estacional. Los antibióticos. El descubrimiento de la penicilina. Una pequeña mota de moho volando por el aire en un laboratorio, guiada por no más que la suerte, posó su fina capa de esperanza en una caja de Petri en la que se estaba estudiando a los estafilococos. Bastó solo su toque para que las bacterias fueran abatidas de alrededor del hongo. Alexander Fleming describió el hallazgo y nombró a la sustancia secretada por el hongo Penicillium penicilina, aunque no le fue posible purificar la penicilina. Una década después, Howard Florey, Ernst Chain y Norman Hitler trabajaron con las notas de Fleming acerca de la penicilina, quien en su tiempo no creía que fuera posible el uso de la penicilina como una sustancia antibiótica sistémica, y la lograron aislar para posteriormente producirla como penicilina en polvo pura, concentrada, estable y purificada. Gracias a este descubrimiento, se ha acrecentado la expectativa de vida mundial, que en 1920 era de solo 55 años y ahora alcanza hasta los 76.9 años tan solo en Estados Unidos. Asimismo, se ha condicionado el uso de estos, pues su uso desmedido ha creado las llamadas superbacterias, capaces de resistir a un múltiple espectro de antibióticos. Las mejoras de saneamiento
Las vacunas y los nuevos medicamentos han sido esenciales para mantener la salud de la población. Desafortunadamente, los microorganismos están muy bien preparados para invadir, adaptarse, modificar su virulencia y vías de transmisión y adquirir resistencia contra los fármacos, rompiendo así el equilibrio entre el hombre y los microbios. Este equilibrio puede verse afectado también por cambios demográficos, estilos de vida, economía, viajes, etc. Las enfermedades hoy en día se propagan de manera más rápida por el eficiente comercio internacional y la facilidad del turismo a diferentes partes del mundo, por lo cual mantenerse pendiente de brotes de enfermedades cada vez más resistentes es una tarea de todos los días que tiene suma importancia. Actualmente existen riesgos sanitarios importantes para la humanidad, como por ejemplo, algunas enfermedades que en países desarrollados ya no se encuentran, pero que siguen prosperando en países en vías de desarrollo. También, el hecho de que algunas enfermedades logren romper la barrera entre especies y que afecten de manera imprevista a la población humana representa un punto importante a tomar en cuenta. Por estos motivos, es de gran relevancia continuar con las medidas de saneamiento para evitar enfermedades infectocontagiosas, seguir de manera rigurosa la aplicación de vacunas para que en algún momento se logren erradicar o evitar la aparición fatal de ciertas enfermedades y, por supuesto, continuar con la investigación en el área de la salud para lograr crear medicamentos más eficaces, que causen menos daño a la población y que a su vez representen una mejora en la calidad y esperanza de vida.